Trigales con los paladines del reino. Muy buenos días, 7 de la mañana con 9 minutos. Les saludamos desde esta ciudad del estado de Carolina del Norte, a todos los que nos sintonizan a través del internet también. Queremos saludar también a nuestro hermano Gamaliel, ahí en la ciudad de Nueva York. También queremos saludar a toda nuestra gente en cualquier parte de los Estados Unidos, en cualquier nación que nos estén sintonizando, cualquier continente. Muy buenos días, son las 7:10 y bueno, en esta mañana el pastor Natividad Ramos desde la ciudad de Monterrey, Nuevo León, nos trae la continuación de esta carta maravillosa que hemos estado viendo, que somos los hijos de Dios, hijitos, como esta es la expresión que este apóstol, el apóstol amado, pues nos está entregando el día de hoy. Así es que bueno, le dejamos los micrófonos al pastor Natividad Ramos para que nos dé esta enseñanza, la continuación de estos preciosos versículos que traen un mensaje muy oportuno para el día de hoy. Pastor, muy buenos días y adelante. Le dejamos los micrófonos y que Dios sea glorificándose en lo que nuestros oídos espirituales tienen para esta mañana. Muy buenos días, hermano Isaí, y a nuestros hermanos del auditorio, donde quiera que estén. Verdaderamente es un privilegio participar reflexionando sobre estas verdades preciosas y profundas que siempre construyen nuestra vida de fe. Esta mañana, entonces, esa es nuestra expectación y ese será nuestro gozo. Efectivamente, estamos trabajando sobre la primera carta que escribió el apóstol Juan a la Iglesia Universal, es decir, a la iglesia donde esté, a la iglesia de cualquier tiempo, y nosotros en este tiempo que consideramos tiempos finales, donde la iglesia, los creyentes, tenemos esa apreciación espiritual de que estamos llegando a la recta final, que pronto Cristo viene, que pronto habrán de suceder cambios profundos en el sistema de vida de la raza humana. Entonces esta carta en particular es una carta muy apropiada para estos tiempos tan complicados y de alto riesgo para la fe del creyente. Y efectivamente, hermano Isaí, usted mencionaba hace un momento que el hermano Juan nos vive diciendo hijitos, que es una expresión muy familiar, muy íntima, muy cariñosa. Y precisamente en el capítulo 2 de la primera carta, voy a leer del versículo 18 al 23, donde tenemos el mensaje para el día de hoy. Él dice: hijitos, ya es el último tiempo, y como vosotros habéis oído que el anticristo ha de venir. Este título, esta expresión, el anticristo, por cierto, la cuña del apóstol Juan, el anticristo. Así también al presente han comenzado a ser muchos anticristos, por lo cual sabemos que es el último tiempo. Es decir, esta es la evidencia que estamos en el último tiempo. Aquellas versiones que se corren y que realmente están en contra de la fe en la persona de Cristo sería. Y luego dice: salieron de nosotros, mas no eran de nosotros, porque si fueran de nosotros, hubieran cierto permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que todos no son de nosotros. Mas vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino como a los que la conocen, y que ninguna mentira es de la verdad. ¿Quién es mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este tal es anticristo, que niega al Padre y al Hijo. Cualquiera que niega al Hijo, este tal
tampoco tiene al Padre. Cualquiera que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Muy bien, pues entonces entramos en materia esta mañana. Y usted recuerda que en el mensaje pasado, el apóstol Juan confrontó a los creyentes señalando una grave deficiencia espiritual que llamó o que calificó como el amor al mundo, diciendo: si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Palabras que expliqué en el mensaje anterior, le dimos sentido y dije que implicaba que el amor que Dios había derramado en el creyente no había logrado conseguir en ese creyente los resultados para lo cual se le dio ese amor. Es decir, es un amor no consumado, es un amor que no logró en el creyente el propósito que Dios tenía al dárselo. Sin embargo, hay que avanzar, por supuesto, y ahora en los pasajes que hemos leído, en el 18, el apóstol fija su atención en otra cosa. Y a partir de este versículo, llama nuestra atención hacia una figura que ha intrigado al mundo por muchos siglos, donde los creyentes han tratado de ver dónde está, quién es, si ya viene. Es la figura de quien él llama el anticristo, que por cierto el día de hoy es un tema que se ha convertido en cosa muy relevante, pues el título de anticristo es por sí mismo muy sugestivo, porque es lo que está contra Cristo. Ese prefijo anti, que es sencillamente contra, anticristo, contra Cristo. Ahora, ese que es llamado el anticristo por el apóstol Juan, por supuesto que se refiere a una persona, pero además definitivamente es todo un sistema de oposición a Cristo, toda una estructura creada precisamente para hacer eficaz entre los hombres la oposición al Señor Jesús. Oposición que se ha dado desde el tiempo del apóstol, haciendo intentos por crear las condiciones apropiadas para que el anticristo se manifieste o que se haga público. Es decir, él dijo, ya está operando el espíritu del anticristo. Es decir, ya existe una operación que tiene toda la intención de crear las condiciones, la infraestructura, para que ese hombre, que es el anticristo, se manifieste. Ya dijo el apóstol Pablo en su tiempo, ya está obrando el misterio de iniquidad. Así que toda su operación está dirigida a oponerse a lo que Cristo representa, oponerse a su persona, oponerse a su doctrina, de tal manera que quien enseña de manera contraria a la fe, en realidad está movido, diría Juan, por el espíritu del anticristo, que significa por esa operación que induce de parte de las tinieblas a dar doctrinas que nada tienen que ver con la persona del Señor Jesús. Sin embargo, aunque esa sencilla definición que yo he dado, que es lo que se opone a Cristo, y que es una definición gramatical, y gramaticalmente es muy suficiente, sin embargo, no cubre todo lo que eso implica cuando se trata de los términos de la fe.
en términos de la profecía. Desde luego que yo no haré menosprecio a la definición gramatical en este caso, que es muy propia, pero dije que no cubre todo lo que implica el anticristo. Pero sí agregaré que significa en lugar de alguien. Pero si a eso le damos sentido, sería igual a tomar el lugar de Cristo. Y entonces decimos anticristo toma el lugar de Cristo. Veamos, porque es una expresión que tenemos que avalarla por las Escrituras. Bueno, el Señor Jesús dijo que muchos dirían, yo soy el Cristo. Alguien que trata de tomar el lugar de Cristo, y eso es usurpar el lugar único del Señor Jesús. Desde luego que eso no debe entenderse sino solo como un intento de las tinieblas. Por lo que voy a hacer una aclaración a este asunto. Y es que aunque en el griego es un significado aceptado, y aunque en el origen de las palabras sea correcta como definición, con todo y eso, y a pesar del griego que me cae tan bien, siempre ha de buscarse la aprobación en el término doctrinario y en este caso en la profecía. Pues es totalmente distinto que sea aceptado teológicamente, aunque la acepción del griego también sea correcta. No será jamás el griego lo que defina, sino será el tenor de la Escritura, el tenor general de las Escrituras, el que defina las cosas, el que establezca que es propio en términos de doctrina. Pero, ¿por qué digo esto, hermanos? Yo estoy entregándole a usted conceptos que espero que usted los asimile, porque en términos de doctrina, escuche bien, jamás nadie podrá tomar el lugar que le corresponde a Cristo, y nadie puede venir en su lugar, pues al Cristo de Dios, el Cristo de Dios, a nadie le ha cedido su lugar de honor, ni habrá de cederlo jamás, porque reinar en la tierra es su conquista y victoria. Lo mismo pasa con otra acepción del griego, que puede significar lo que se agrega, que sería algo así como sumarse a Cristo, que también es un significado, es una acepción apropiada, valedera, pero que de nuevo no puede ser avalada doctrinalmente cuando se trata de la sublime persona de Cristo. Pues al Cristo de Dios, escúcheme bien, nada se le puede agregar y nada se le puede quitar, pues está escrito que Él es Alfa y Omega, principio y fin. O dicho de otra manera, y que usted puede disfrutar, antes del Señor Jesús nadie, y después del Señor Jesús nadie. Por eso he dicho en otros mensajes que más allá de Cristo no hay nada. O quizá deba corregir y hasta pueda decir que sí hay algo después de Cristo. Usted me va a preguntar qué cosa, y tengo que decirle especulación solamente,
pues no existe en la Escritura ni la más mínima idea gnóstica al estilo de los colosenses, donde la tesis era que Cristo está bien, pero que Cristo más algo es mejor. A esas ideas Pablo respondería: no, señores, en Él estamos nosotros completos, nada hay que agregarle. Pero ¿de dónde nace eso del anticristo? Aunque antes debo hacer una aclaración muy necesaria que pone tope a especular con la profecía, porque la profecía es un terreno muy propio para la especulación, cosa que se ha hecho por siglos, por creyentes y por no creyentes. Y es esta cuestión que yo quiero que ponga en su entendimiento, que cuando se trata de hablar de la profecía, no se puede ser dogmático. ¿Qué quiero decir? Que no se puede afirmar con tal audacia que tal o cual cosa o tal o cual persona en la profecía, sea el anticristo, que lo señale usted contundentemente, él es, porque son cosas que los creyentes han hecho por mucho tiempo. Interpretación sobre esta cuestión de quién es el anticristo. Yo creo que usted ha oído muchas enseñanzas y mensajes que hablan sobre tratar de descubrir quién es el anticristo. Y los creyentes, a través de los siglos, han hecho afirmaciones del quién es el anticristo. Y no han sido. Y casi por regla general han señalado a hombres que son recios conquistadores o líderes con un alto grado de perversidad. En su tiempo, los creyentes dijeron que Nerón, y claro, bajo la persecución tan severa, bien podía pensarse eso, mas no conforme al perfil que la profecía da. Luego, que Napoleón Bonaparte, el cual quería restaurar el Sacro Imperio Romano, o que Hitler, olvidando que el hombre que ha de regir al mundo por breve tiempo será un hombre que conquista sin guerras. ¿O acaso no dice el Apocalipsis de aquel hombre del caballo blanco al cual se le dio un arco, pero no se le dio flecha? Un hombre que conquista sin guerras, porque será un hombre de paz. Cuando menos con ese perfil será visto entre los hombres. Pero eso sí, con gran astucia y sagacidad, que habrá de resolver los conflictos más complicados que ha tenido la raza humana y que jamás han podido encontrarles la manera de resolverlos. Cuidado cuando aparezca un hombre que tenga esa capacidad. Quizá esa especulación, porque ha sido verdadera especulación en tantos escritos, en tantos seminarios, en tantas enseñanzas. A veces yo pienso que esa especulación de decir quién es el anticristo es un afán por convertirse en los descubridores del anticristo, una especie de como yo lo vi primero. Pero también diré esto otro, que aunque no se puede hablar de total precisión sobre esta cuestión,
sí podemos tener certeza del perfil que nos ofrece la profecía sobre este hombre. Pero volvamos. Lo que sí afirma Juan es que desde su tiempo ya obraba el espíritu del anticristo, que dije era una operación que hacía intentos muy vigorosos sin duda para crear las condiciones para la manifestación de semejante persona, que yo le entiendo en mi espíritu esta operación como una operación desesperada de las tinieblas por levantar ese reino que, por cierto, será sumamente breve. Y debo poner los reflectores de la Escritura a esto, que a Satán, y eso me emociona, mis hermanos, cuando hablo del anticristo, cuando enseño sobre esa persona, yo le llamo un prestanombre. ¿Por qué razón? A Satán no le queda otra cosa más que usar un prestanombre, por una razón muy valedera, porque Satán no puede hacerse hombre. Y para gobernar entre los hombres es principio que tiene que gobernar en calidad de hombre, exactamente como lo ha hecho el Verbo de Dios, que se hizo carne, que se hizo uno de nosotros, y que con toda legalidad podrá sentarse a reinar a los hombres, porque él mismo es hombre, el Verbo que se hizo carne. Satán no puede hacer eso. Por eso insisto, mi hermano, alégrese, no le queda más que un prestanombre. Si él pudiera hacerse hombre, le garantizo que no existiría lugar para ese anticristo. Pero a Satán no le queda otra. Y este hombre tendrá éxito, ciertamente, pero un éxito muy breve. Muy rápido terminará su loca carrera. Y quizá usted me diga, hermano Ramos, ¿y qué tan breve será ese reino? ¿Qué le parece si me permite hacer una comparación de duración de gobiernos? Aquí en México, el que preside la nación lo hace por 6 años, un sexenio, tiempo sumamente breve. Pues el anticristo durará un poquito más que un sexenio, solamente 7 años, mientras que el glorioso reinado de Cristo no tendrá fin. De allí que diga la Escritura, que diga la profecía, de lo dilatado de su imperio no hay fin. Eterno, reino eterno, rey eterno, y por medio de la fe en Cristo, todo aquel que confiesa a Jesús, que lo reconoce como el Hijo de Dios, que murió por nuestros pecados, es invitado a ser parte de ese reino eterno. Por eso Cristo le da al que en él cree vida eterna. ¿Qué sentido tendría que su reino fuera eterno y nosotros no tuviéramos eternidad? Pero consistentemente nos ha llamado a participar de la eternidad de su reino, y por lo tanto nos otorgó vida eterna para que podamos disfrutar eternamente las glorias de su reino, un reino por demás legítimo. ¿Qué le parece? Nos invita a ser parte
de algo que no es breve, que no se acaba. Con cuánta razón dijo un viejo predicador: la vida es temporal, es muy corta, pero la muerte también es muy corta, pero lo que sigue no tiene fin, que es la vida eterna en Cristo. Qué precioso detalle. Vida eterna es existencia eterna para poder ser testigos y partícipes de ese reino que no tiene fin. Quiere decir que estaremos para siempre como testigos, como participantes de él. Somos invitados por Cristo a ser parte de lo que no es breve. Observe lo que dice Juan en el verso 18, que ese suceso marcará lo que la profecía llama como el último tiempo. Pero veamos eso más de cerca. A los hermanos de aquella generación, de aquel tiempo cuando Juan vivía, les dijo: hijitos, ya es el último tiempo. Y note esto: ¿cómo, hermano Juan, si han pasado cerca de 2000 años? ¿Cómo puede ser propio llamarlo el último tiempo si ha pasado tanto tiempo? Por supuesto que sí es propio. ¿Por qué? Porque a la dispensación de la gracia se lo conoce también como el último tiempo, y este tiempo último, que nosotros queremos interpretarlos en nuestra limitación de tiempo y espacio, en el lenguaje de Dios. En este caso empieza desde que Cristo fue levantado al cielo e inauguró la predicación de su evangelio para dar salvación en todas las naciones, para que esa salvación que él ganó con su muerte en la cruz del Calvario fuera anunciada en todo el mundo, y será anunciada hasta el día cuando el Cristo de Dios regrese a la tierra para llevarse a su pueblo. Pero hay una cuestión que no conviene olvidar, y es que de alguna manera el mundo tiene en su alma colectiva la versión de que un día aparecerá alguien que gobernará toda la tierra. Hoy más que nunca se habla de esto bastante, y que será el acto final de todos los gobiernos, el fin de todos los imperios. Será la suma total de todos los gobiernos y liderazgos que a través de los siglos se han levantado. La raza humana intuye que vendrá uno que será como nadie. Y tanto Juan como el apóstol Pablo afirman que esa era una cuestión que los hermanos de ese tiempo sabían muy bien. Y después que eso pase, entonces el Cristo de Dios, el ungido de Dios, vendrá a la tierra. A eso se le llama la segunda venida. Se sentará en el trono de David, y todas las naciones estarán bajo su gobierno. Aunque le voy a hacer la aclaración, nadie piense que estarán muy felices. Pues ¿acaso no dice la Escritura que Cristo gobernará con vara de hierro? Lo regirá con vara de hierro. Quiere decir que no están muy a gusto. ¿No dice acaso el Salmo 2 que los reyes de la tierra promocionarán para que haya manifestaciones contrarias a Cristo en la tierra? ¿No dice el Salmo 2 que los príncipes y los reyes de la tierra se reunirán y dirán: quitemos de nosotros sus coyundas?
¿Por qué tiene que estarnos gobernando el hijo de Isaí? Y habrá manifestaciones. Sin embargo, dice el Salmo 12, el que mora en los cielos se reirá y les dirá algo categórico: sí, pero yo he puesto a mi rey en Sión. Y el rey, el hijo, dirá: yo entonces publicaré el decreto. Alabado sea Dios. Es decir, no piense que todos los hombres en la tierra estarán felices porque reine el Hijo de Dios. Pero todas las naciones estarán bajo su glorioso gobierno. Y el mundo conocerá esa paz y esa prosperidad que jamás se ha logrado, escúchame bien, bajo ningún sistema político y económico. Por eso el espíritu de la profecía incita a la iglesia a decir: ven, Señor Jesús. Sin embargo, Juan hace un espacio en ese último tiempo, y como lo ha hecho constantemente en esta carta, nos da una señal muy valiosa, y dice que antes de su venida, o la aparición de ese hombre de pecado, llamado en la profecía bíblica específicamente por Juan el anticristo, habrá de dar un fenómeno diabólico en la tierra que puede venir en dos maneras. Uno, rechazando abiertamente a la persona de Cristo Jesús, o bien a manera de hacerse pasar por el Cristo, pues Jesús dijo que vendrían en su nombre. Pero en los dos casos es odio a Cristo y odio a su doctrina. Ese será el despertar de ese espíritu de maldad que causará que en la tierra se dé un vigoroso movimiento de manifestaciones espirituales. Y cuidado con eso de manifestaciones espirituales, particularmente en esta generación, que Juan describe como el tiempo de la aparición de muchos anticristos, de muchos que enseñan todo lo contrario a lo que es la persona de Cristo. Y dice en el versículo 18, así también en el presente han comenzado a ser muchos anticristos. ¿Qué cosa es esto? Falsos maestros hostiles a la persona de Cristo y a su doctrina. Por eso dice que en los últimos tiempos vendrán muchos engañadores. Hoy estamos llenos de maestros de la palabra por todas partes, y cada cual reclama ser poseedor de verdades únicas, enseñando doctrinas que aparentan ser el evangelio, pero que no son más que furiosas agresiones a la fe. Desafortunadamente este es un tiempo cuando la iglesia casi de manera generalizada no conoce el cuerpo de fe, no conoce la doctrina, y queda a la intemperie y a expensas de esos lobos rapaces. Y aquí hay algo que debo dejar en su mente por si se ofrece. Si es cierto, serán muy exitosos, cosa que el Señor dejó muy clara, que serán muy exitosos. ¿En qué sentido? Dijo el Señor que llevarán mucha gente tras ellos. Obsérvelo. Y si usted es de los que juzga la verdad predicada por la cantidad de gente que sigue a tal o cual hombre, usted tiene una manera equivocada de valorar las cosas. La cantidad de gente no significará jamás verdad doctrinal. Esos falsos maestros y falsos profetas, y si hay falsos es porque hay verdaderos, que introducirán encubiertamente, dijo Judas, enseñanzas de error, que partirán de supuestas revelaciones que el Señor les ha dado,
¿Se ha dado cuenta de eso? Cual más, cual menos reclama haber ido hasta el infinito, donde el Señor le reveló 3 o 4 misterios. Y la gente queda maravillada. Como dijo el mismo Señor, vendrán en su nombre y se sentirán con derecho de usar su nombre y llevarán a los creyentes a la conclusión de su fe, a la confusión de su fe. Y debo precisar que el espíritu del anticristo ha estado haciendo intentos por milenios para manifestarse y no ha sido posible. Y aquí cuidado con esto que le voy a decir. No ha sido posible ni será posible. Déjeme explicárselo de esta manera. ¿Diría usted que cuando Cristo estuvo en la tierra, el anticristo podía establecerse estando Cristo presente en esta tierra? Imposible. Imposible, porque hay un principio que mismo Jesús aclaró, que para saquear la casa del fuerte, del valiente, hay que atarlo primero. Y definitivamente, ¿cómo iba a poder el anticristo anular a Cristo? ¿En qué forma? Imposible. Pero Cristo se fue y dejó a la iglesia encargada al Espíritu Santo. Por consecuencia, estando el Espíritu Santo en la tierra, ¿podrá instalarse el gobierno del anticristo? Decir que sí es la cosa más absurda, según la Escritura. Y la iglesia, el Espíritu Santo mora en la iglesia, está en ella. Y donde esté la iglesia, está el Espíritu Santo. Consecuentemente, es un estorbo. Y eso lo dijo el apóstol Pablo. Que la iglesia, mientras esté aquí, con ella, y en ella estará también el Espíritu Santo, entonces habrá un impedimento, dijo el apóstol, que hay algo y alguien que impide que se manifieste el hombre de pecado. Es la iglesia que aún está en la tierra. Por eso cuando usted me dice que la iglesia se quedará a la gran tribulación, entonces yo tengo que preguntarle, ¿y el Espíritu Santo para dónde se fue? La Biblia enseña que el Espíritu Santo estará en la iglesia y con la iglesia para siempre. Y mientras esté con ella, bíblicamente no es posible y es un estorbo. Es la iglesia que aún está en la tierra y el Espíritu Santo que está en la iglesia. Mientras esté aquí la iglesia, con ella estará también el Espíritu Santo. Y eso es impedimento a la manifestación del hombre de pecado. Lo que sí sucederá es que aparecerán muchos anticristos, mas no el anticristo. Y cuando la iglesia sea levantada, entonces sí, lo que le impide es quitado. Es lo que le impide la iglesia y el que le impide es el Espíritu Santo. Y vendrá a la tierra ese gobierno de maldad. Lo que sí habrá son evidencias que el tiempo está en su fase final. Y debe hacerse la pregunta, ¿de dónde salieron o saldrán estos anticristos? El verso 19 hace una afirmación escalofriante acerca de esos anticristos. Dice Juan, salieron de nosotros, aunque hace 2 aclaraciones. Una, que salieron de nosotros, y la otra, que no eran de nosotros. Luego eso nos da una nota de alerta. Saldrán de entre la iglesia. Serán gente que ha estado entre nosotros, que se ha movido en el cuerpo de Cristo, que los hemos identificado como gente nuestra también. Los hemos interpretado como creyentes, como hijos de Dios. Por eso dice, salieron de nosotros. Definitivamente salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Será gente que se movió entre nosotros, aunque algunos intérpretes dicen que no es lo mismo
que salgan de nosotros, a que salgan de entre nosotros. No entraremos a esos detalles. Y que en el primer caso, eso de salieron de nosotros implicará que eran creyentes que luego desertaron de la fe, diseñaron su propio evangelio. Sí ha oído eso, por supuesto, y se colocaron en oposición a la gloriosa doctrina del Señor Jesucristo, que la iglesia ha predicado por siglos y que ahora se le llamaría el nuevo evangelio, las nuevas revelaciones. Usted se acuerda de lo que hablé sobre la nueva era, la vieja iglesia, la vieja manera de adorar, la vieja manera de cantar. Y yo digo que este tiempo es propicio porque se cayó en el error de abandonar la doctrina, afirmando por los años 80 que ya no era necesaria. Por eso he insistido tanto, siempre que predico y enseño, que es urgente que los creyentes sean conocedores de la doctrina. Porque si la iglesia contemporánea no conoce la doctrina, ¿cómo podrá defenderse del error si no lo identifica? Error en la enseñanza o en la predicación. Alguien recientemente me dijo, estuve en una de esas iglesias y me pareció bien la alabanza. Y yo le comenté, es que se juzga el todo, no solamente la alabanza, sino el que se dice y el que se enseña. Aunque sean cosas sutilmente contrarias a la fe. Esta condición hará que esos falsos maestros arrastren mucha gente en su error. Por eso he dicho, tenemos iglesias llenas, congregaciones muy grandes, pero tenemos poca iglesia, multitud de creyentes. Así que esta declaración de Juan, que salieron de nosotros, mis hermanos, como lo dice el verso 19, serán gente sin duda a quien incluso les hemos tenido en grande estima. Pero aquí también hago precisión, que esa estima no entorpezca nuestro entendimiento, pues aún ante la gente que más queremos, si se desvían, hay que seguir a Jesús en las enseñanzas de los apóstoles, y jamás, ni por afecto, ni por cortesía ministerial, porque a mí me sorprende cómo los pastores reciben, los líderes reciben a tanta de esta gente, que es que por cortesía ministerial, Juan dijo, no a la hospitalidad y no a la cortesía. No lo dejes, no lo recibas en tu casa, ni le digas bienvenido. Y según la manera de pensar sería ahora, oh, qué falta de cortesía ministerial. Pues no tenga esa cortesía ministerial con la maldad. Pero, ¿qué se necesita además de conocer la fe? El versículo 20 habla de dos cosas que son el recurso para este tiempo. Mas vosotros tenéis la unción del Santo. Es una de las dos cosas. La unción del Santo. Y la otra, y conocéis todas las cosas. Unción en griego significa ungüento para consagrar. Esa unción nos da la categoría de separados para Dios. Porque lo que Dios ha separado para Él ha de ser arrastrado y sacado fuera de la fe. Y conocéis todas las cosas. Juan dice que significa, sería cercenar, separar. Y esta última, que es tan significativa, cortar de raíz. Yo le voy a decir, recientemente alguien me dijo, ¿y qué se puede hacer, mi hermano, para frenar todas esas cosas? Yo le dije, los pastores deben poner cerco sanitario, es decir, ser muy cuidadosos quien predica entre ustedes, ser exigentes, ser muy detallistas en eso, para que la iglesia no sea perjudicada, de tal manera que entonces hay que cortar de raíz a cualquiera, al menor intento de traicionar la fe.
porque luego se dice, pues tiene algunas cosas mal, pero tiene otras cosas muy buenas, me disculpa, pero en cosas de la fe, de 10 cosas tienen que ser 10 cosas. Yo espero que esto que he planteado a ustedes en este pasaje tenga significado en sus corazones. Hermano Isaí, que Dios le bendiga y bendiga a nuestro auditorio, y que su corazón se alerte para mantenerse firme en la verdad eterna que nos dio salvación. Amén. Amén. Gracias, pastor, por esta enseñanza el día de hoy. Y damos gracias a Dios por la capacidad que se le da para que podamos escudriñar la Escritura. Y ya lo decía también la epístola de Tesalonicenses, nadie nos engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Agradecemos a usted que nos está sintonizando en esta hora. Si alguien quiere llamar, están los teléfonos disponibles. Si no, continuamos. Dice la epístola, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay alguien que al presente lo detiene. Como usted ya había dicho, el Espíritu Santo se va cuando la iglesia se va, ya que el trabajo, las funciones que se han realizado cuando Cristo estaba en la tierra, también no podía actuar nada de esto. Aun sin embargo, no puedo actuar en su plenitud hasta que la iglesia, que estamos esperando ese precioso arrebatamiento que será un día inolvidable para los cristianos, porque eso es el anhelo dentro de nuestro corazón, que ese día debe llegar. Yo sé que estamos alertas, estamos en tiempos peligrosos, y el tiempo es oportuno cuando usted y yo tenemos que estar siempre, en todo tiempo, nuestras ropas lavadas, como lo hemos dicho siempre. Muy buenos días, adelante, le escuchamos. Buenos días, Pastor Isaí, que Dios le bendiga, le saluda el hermano Eduardo. Quería compartirle o comentarle algo, agregarle algo a esto, de lo que decía el Pastor Natividad, de que los puntos doctrinales tienen que ser o 10 claros o los que sean, pero claros, ¿verdad? Y uno de los parámetros que hoy se está olvidando es la función del Dios Trino, en el cual nosotros creemos, en la función del Padre, del Hijo y la función del Espíritu Santo con la iglesia, tanto que no puede venir y usurpar la función del Espíritu Santo, el anticristo, como muchos están enseñando hoy, que la iglesia pasará por la gran tribulación, dando a entender que entonces que el poder que el Espíritu Santo tiene en la iglesia está limitado a una ideología, entendiendo que la Trinidad se completa en la base de entender lo que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, un mismo Dios en 3 funciones completamente iguales en el sentido del poder y la plenitud de lo que Dios puede hacer a través de esas funciones. Y este es el problema que hoy vemos, personas que están diciendo que Dios trató de una manera con el Padre, trató de una manera con el Hijo, pero entonces con el Espíritu Santo va a tratar de otra manera con la iglesia, y sigue siendo el mismo amor, el mismo cuidado que Dios está teniendo desde el principio de la creación hasta que se ha completado el tiempo, ¿verdad? Así que pues nos gozamos con esta enseñanza, y esperamos en Dios que podamos entender siempre claramente que Dios tiene un plan perfecto desde el principio y lo ha completado siempre, y lo terminará con la función del Espíritu Santo. Amén. Dios me le bendiga mucho. Amén, hermano Eduardo. Gracias por su comentario también en esta mañana. Y sigamos adelante, creyendo que el autor y consumador de nuestra fe terminará la buena obra que ha comenzado con cada uno de nosotros. Pastor, nos retiramos. Ya, si quiere hacer un extra comentario para estar pasando a lo siguiente. Gracias, pastor. Adelante, le escuchamos. Bueno, solamente decir, cuando alguien me dice, es que hay que pasar la gran tribulación, yo le digo, bueno, pues yo no soy nadie para decirle que no se quede. Si usted se quiere quedar, quédese, pero tiene un problema. Si no se podía establecer el gobierno del anticristo mientras Cristo estaba en la tierra, ¿cómo va a poderse establecer mientras la iglesia esté aquí, cuando que en ella está el Espíritu Santo? Imposible. Esas son cuestiones también para razonarlas, porque la fe también se razona, porque tiene su lógica, la lógica de Dios. Que Dios me los bendiga, mis hermanos. Amén. Gracias, pastor. Bueno, damos gracias a Dios en este día por esta enseñanza, que haya usted sido edificado
en el fundamento. Gracias a usted que nos ha escuchado a través de Radio Oración, también Radio Oasis Espiritual. Bendiciones. Se van